El agua en la región andina. Oferta y demanda. Módulo 2. Vamos a hablar del componente de uso agrícola para calcular la demanda de riego para una comunidad. Vamos a hablar en términos muy generales de los requerimientos de agua de un cultivo, porque este requerimiento depende de múltiples factores. Tiene que ver con el clima, tiene que ver con las características del suelo, tiene que ver con el tipo de cultivo, tiene que ver con las prácticas culturales de los productores en el momento de aplicar el agua a las parcelas. Nosotros en términos generales vamos a mencionar que, de acuerdo a la bibliografía, un valor general de requerimiento de agua para cultivo se sitúa en un rango que va de los 2.000 metros cúbicos por hectárea por año a 10.000 metros cúbicos por hectárea por año. Y dentro del análisis de requerimiento de agua para el cultivo es muy importante un concepto, el de dotación, que define la cantidad de agua que hay que abastecerle a un cultivo para que complete su ciclo de desarrollo en un determinado tiempo. Así también, otro concepto muy importante es el de caudal ficticio o continuo, es decir, ese caudal teórico que tenemos que suministrarle a un cultivo en una hectárea en determinado periodo de tiempo. Por eso es que vamos a recurrir a un ejemplo práctico de cómo podemos considerar las unidades de medida para un caudal ficticio o continuo. En el caso que tengamos una demanda de agua para un determinado cultivo de 7.400 metros cúbicos por hectárea por año, lo podemos considerar en un caso hipotético para un periodo de 7 meses. Entonces podemos referir ese caudal de 7 meses a un periodo diario. Para eso vamos a tener que dividir los 7.400 metros cúbicos en 7 meses y consideramos la cantidad de días presentes en esos 7 meses. Ese cálculo nos va a dar un promedio de 35,2 metros cúbicos por hectárea por día. Sin embargo, es mucho más corriente trabajar con litros que con metros cúbicos cuando hablamos de caudal ficticio o caudal continuo. En ese caso, vamos a hacer la siguiente conversión. Si un metro cúbico equivale a 1.000 litros, entonces tendremos que 35,2 metros cúbicos por hectárea por día equivalen a 35.200 litros por hectárea por día. Llevamos esa cantidad de agua necesaria a 1 hora. En ese caso vamos a tener que esos 35.200 litros por hectárea por día los dividimos por 24 y obtenemos un caudal por hora, equivalente a 1.466 litros por hora. Sin embargo, lo vamos a considerar
en litros por segundo. Por lo tanto, también vamos a recurrir a una conversión. Esos 1466 litros por hora lo dividimos en 3600 segundos, que es la cantidad de segundos en una hora, y obtenemos un caudal de 0,4 litros por segundo y por hectárea de caudal ficticio o continuo que hay que suministrarle a ese determinado cultivo hipotético. Esto representa un caudal hipotético que tenemos que suministrarle a nuestra parcela, es decir, nuestro sistema hidráulico comunitario, en términos teóricos, tendría que abastecer ese caudal permanente a nuestro cultivo. Sin embargo, sabemos que esto no siempre puede ser posible por las prácticas culturales, por la disponibilidad de agua en esa fuente a lo largo del año, por el sistema de turnado que hay dentro de una comunidad. Por lo tanto, muchas veces tenemos que almacenar ese caudal en un reservorio y entregarlo de manera paulatina al cultivo. Es importante tener en cuenta que, en cada región, sistema productivo y método de riego utilizado, la demanda va a ser diferente, por lo que se deben efectuar estudios detallados de cada uno de los factores en el ámbito local. Es importante aclarar que cuando hablamos de caudal continuo o caudal ficticio, se trata de una medida teórica que se la emplea para el dimensionamiento de la infraestructura hidráulica. No es el caudal con el que el productor trabaja en la parcela o aplica a la parcela. Este caudal real de trabajo en la parcela dependerá de muchos factores. Dependerá del sistema de turnado de riego en ese distrito o en esa comunidad. Dependerá de si se dispone de un reservorio central o no, dependerá de las prácticas culturales del riego. Por lo tanto, es importante aclarar esa diferencia. El caudal ficticio o continuo es únicamente una medida teórica empleada para el dimensionamiento de infraestructura hidráulica.